Ven aquí. Puedo curar el agotamiento para conseguir más experiencia, supongo. Vale. Not long ago, this sort of mess would have given me a laugh. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. I'll leave you to your bottle then. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Los vampiros pueden obligar a un ciudadano a revelar cierta información al descubrir una pista. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Is he dangerous? Yeah, like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? There's gotta be something can be Un segundo, done porque to pone get que out llevo of 3 minutos en directo. ¿Se me ha cortado el directo? ¿Se me ha cortado el directo? Pone que llevo 3 minutos. Vale, es posible que se me haya cortado el directo. Luego lo miraré cuando lo resuba a YouTube. Pero nada, creo que se me ha cortado el directo y luego lo tendré que subir parte 1 y parte 2. Pero bueno. He visto un momento que me ha dado un fallo OBS. It's locked, all right. ¿Puedo entrar aquí atrás? It's a good thing you cannot see me now, Mom. Vale, inspeccionar los barcos. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. Esto no serán los barcos, entiendo. Bueno, pone 600 metros para allá. Vale, ¿puedo ver el mapa? A ver. Vale, escondite. No, a ver, quiero... ¿Puedo mover? ¿No puedo hacer paneo? No puedo mover el mapa. Investigación, mercader, escondite, marcador personalizado, alejar... No puedo hacer más zoom ni mover el mapa. Esto es todo... Ah, vale. Vale, se hace así, joder. Vale, según esto...
está 600 metros al norte. Vale, entonces imagino que por esta zona de aquí. Esos son 150 metros, o sea que está súper lejos. Está súper lejos, está como en la otra punta. Yo también es que tengo unas pintas con la camiseta llena de sangre. It's locked. Pero no puedo avanzar más, ¿no? It's locked, all right. ¿Cómo llego entonces hasta...? Voy a tener que ir por el otro lado. Ah, vale, esos rojos que veo son ratas. I can't believe I'm doing this. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Vale, que eso hemos estado antes. There is no one in sight. Vamos a ver el mapa. Es que no hay ninguna forma de cruzar. Ah, vale, es aquí donde tengo que ir. ¿Y por qué me pone a 600 metros un...? No, posición del jugador, misión principal. Sí, ¿y por qué me pone...? ¿Qué me ponía? ¿Qué es eso que me pone a 600 metros? ¿He colocado algún marcador sin querer? Vale, hay un marcador... Joder, vale, hay un marcador ahí arriba. ¿Puedo quitarlo? ¿O no puedo quitarlo? Vale, joder, tenía un marcador ahí arriba y me estaba rayando. Pensaba que tenía que ir para allá. Madre mía, lo tenía aquí al lado todo el tiempo. Lo he visto ahí arriba, 600 metros, no sé qué, y yo pensaba que tenía que ir ahí. Inspecciona los barcos. The body is still warm. This man has just been drained of blood. What's this? Some sort of note. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. This man was armed. He tried to defend himself. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Los controles son un poco... ¿Puedo coger esto? It's locked. Oportunidad de ataque. F detrás de un enemigo silenciosamente. Ah. Over there!
cannot enter. Vale, antes de subir arriba voy a echar un vistazo rápido por aquí. Tarjeta de enemigo. Pulsa V para detectar enemigos cercanos y ver su información. Algunos enemigos serán más resistentes a ciertos tipos de daño. Existen 4 resistencias: física, largo alcance, sangre y sombra. El color naranja indica una resistencia media, el color rojo indica una resistencia alta. O sea, este enemigo tiene alta resistencia al daños a largo alcance. Es decir, no me interesa dispararlos, me interesa ir a melee. Ah, pero hay varios. Tiene resistencia a melee ese también. Shut that foolish mouth of yours. You ever known McCullum to be wrong about anything? Right. No time I can remember. But I've only been part of the guard 3 weeks to the day. All the more reason to shut it, Mr. Billy. If the man says a bloodsucker's dug in here, you've but one job, and that's to find it. And find it fast. It's fair enough, Tom. But why do they hide where it's so damn cold? Ahí se queda mirando hacia aquí. Puedo hacer que este venga. Ain't safe here for a gentleman. Vale, para atacar con sangre tenía el 2. Que le hace mucho daño. Vale, balas. Armas de largo alcance. Equípate y pulsa clic derecho para usar armas de largo alcance, infligir daño estándar y de aturdimiento. No olvides que la munición es limitada. Pero estoy haciendo clic derecho. Ah, vale, porque tengo la estaca. La puedo cambiar con la G. ¿Cómo puedo equiparme? Porque ahora tengo la estaca en el clic derecho. ¿Cómo puedo equiparme? Armas de fuego. ¿Puedo equiparla? Munición, 3 de 18 balas. Objetos de misión. Vale, aquí. Modificar. Pistola. Ah. Pero puedo apuntar o... Vale, no, no puedo apuntar, es simplemente un disparo. Cartucho de escopeta. ¿La Don't viste? come closer. Leech spotted. Watch her. Easy does it. Ve, esto que esté apuntando a un enemigo y la cámara automáticamente me cambia a otro es que me cabrea mucho. Bloody leech. Tengo que ver lo de curarme cómo va. Pulso el 1. Ah. Y me curo. Nice. Vale, balas. Dinero. Over there.
Vara usada. Vale, esto solo sirve para meter aturdimiento, pero no mete daño. Vale, y para cambiar de arma, ¿cómo era? Había un botón para cambiar de arma. ¿Qué enemigo me está marcando? Ah, aquí hay algo. Coleccionable. It's locked, all right. Las ratas suelen merodear cerca de los escondites. Usa sentidos para... Vale. Voy a comerme alguna rata para conseguir sangre. ¿Dónde hay más ratas? Vale, y entonces ahora puedo ir ahí arriba. Pieza de empuñadura corriente. Vale, ¿qué más? ¿Puedo hacer algo aquí? No. Tienes suficientes ingredientes para mejorar una de tus armas. Púlsate. Vale, selecciona un arma cuerpo a cuerpo para mejorarla. Puedes mejorar tu arma cuerpo a cuerpo un nivel con los componentes necesarios. Infligirás más daño y podrás acceder a ranuras de personalización. Vale, sube a nivel 2, le sube el daño de 45 a 58. Vale. Aumenta el daño infligido un 10%, reduce el consumo de energía un 10%. Prefiero que haga más daño, la verdad. Ah, y puedo seguir mejorándolo. ¿O no? No, esto ya no me deja mejorarlo. Y esto me quita daño y me da lo otro. O sea, puedo elegir una de las dos cosas. Vale, ¿puedo mejorar la pistola? No, necesito muelles. Vale. Y vamos a ver el tema de habilidades. Con 300 me puedo subir la salud. Y la energía. Voy a subirme la energía. Y con nuestros 300 me las puedo subir más. Voy a subirla más. Vale. Ah, claro, pasa la noche entera, ¿no? Pues se supone que no puede salir de día.
esto consigo todas las balas o...? ¿He conseguido balas o no he conseguido balas? Uno de 6... No, no he conseguido balas. No sé si estoy haciendo esto bien, lo de reponer. No sé. Han vuelto a spawnear los enemigos. Ay, ¿por qué me cambia el target, tío? Qué asco. Uf, lo del target de verdad lo odio. Voy a empezar a pelear sin fijar la cámara porque es que es horrible de verdad. Que estés intentando pegar a un enemigo y automáticamente la cámara te fija el que tienes arriba a 4 metros. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Guadaña usada. Equípate con un arma a 2 manos. Pulsa para usar tu habilidad especial. La guadaña puede bloquear ataques e infligir mucho daño al aturdimiento si se ejecuta en el momento justo. Para hacer parries, nice. ¿Puedo equipármelo? Vale, lo que quiero ver es cómo se cambiaba de arma. ¿Con T puede ser? No, ¿cómo cambio de arma? Había un botón para cambiar de arma. Y juego, controles. Cambiar arma cuerpo a cuerpo. Vale, esto voy a bindearlo en otro sitio porque es que si no... Cambiar arma de largo alcance lo tengo en la Q. Puedo poner... Tengo en la E algo. No hay nada en la E, ¿no? Revisión médica, pero esto es cuando estoy haciendo un diálogo. Vale, pues voy a poner cambiar arma cuerpo a cuerpo en la E. Vale.
Entonces yo ahora estoy aquí, hago así. Vale, y ahora tengo esto. Y puedo bloquear. Vale, hago así como el parry, vale. This place reeks of bloodshed. This creature is bedeviled. I must put it down. Get parry. ¿Por qué me he quedado pillado? What? No sé por qué me he quedado pillado ahí. Vamos a curar. Me quedo, vale, me quedo sin estamina como muy rápido. Vale, pues creo que eso ha sido nuestra primera boss fight. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Estás tú que le apuñalas, que le atraviesas el pecho con una estaca así. Sin punta ni nada, ¿sabes? Era una viga. Le he atravesado el pecho con una viga como si fuese de mantequilla. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Es un vampiro. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? Un segundo, me están saliendo un montón de marcas todo el rato aquí que pongo sin querer. I must find a place to analyze the blood. Vale, ¿hay algo más que pueda analizar? No parece. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim.
Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming.
Vale, vamos, como un pincel, ¿eh? No es por nada. Analiza la sangre de William Bishop en el hospital. ¿La acaban de apuñalar? Rotten ore pristine. Each heart contains the seeds of life. Drink at this river. Try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. Me guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Vale, la calidad de sangre indica cuánta experiencia recibirías de un ciudadano. Cuanto más alta sea la calidad de sangre, más experiencia obtendrás. Para poder beberte la sangre de tu presa tendrás que cautivar primero para apartarla de miradas indiscretas. Tu nivel de cautivar debe ser igual o mayor que la resistencia del ciudadano. ¿Cómo? Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Tentación de sangre. Pulsa clic izquierdo para sentenciar a Clay Cox. O barra de espacio para liberar. Sentenciar a Clay te proporcionará un impulso masivo de experiencia, pero tendrá consecuencias. Obtendrás información sobre los ciudadanos y descubrir pistas incrementará la cantidad de experiencia obtenida. ¿Le libero o lo mato? La verdad es que ha sido un poco capullo. You bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Necesito sufrirá las consecuencias de tu decisión. Vale, muelle para mejorar el rifle, la pistola. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Vale, aquí no parece que pueda hacer nada más. Empiezo aquí a comerme a todo el mundo. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety.
You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Vale, hemos conocido una pista sobre el doctor. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. Me interesa mucho entonces hablar con la gente y conocer sus historias. But in the end, everybody is doing their best. Ah, necesito pistas para poder hacerle preguntas personales. Necesito nivel 5 para cautivarla. Do you require medical assistance, nurse? Thank you for your concern, but I'm fine. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Bueno, vale, hemos conocido algo sobre el doctor este. Algo más que pueda hacer por aquí. Vamos a entrar al hospital. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. If you could point me in the direction of my room again, nurse.
second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Nueva investigación. Por haber hablado con él hemos descubierto... Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. No puedo hacerle preguntas personales. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. He conseguido el anillo de Clay Fox, el tío que acabo de matar. Escopeta de Milton. Esto es lo que le puedo comprar. Y es súper caras las piezas para mejorar las armas, ¿no? Súper caro todo. Y esto lo puedo vender por 20. Súper caras las cosas, what the fuck. La alianza la puedo vender por 17. Se puede reciclar para obtener componentes. Vale, no voy a comprar nada de momento. ¿Hay algo más por aquí? Sobre todo gente, me interesa hablar con gente y conocer pistas acerca de ellos. ¿Quién es este señor, por ejemplo? Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist.
what is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. Vale. I'm Tengo sure you are desbloqueada used una to opción de working in hablar a con él, de better decirle que está environment. agotado, porque hemos hablado antes con la otra. Entonces sabemos que trabaja mucho y que está agotado y podemos hablar sobre ello. No sé qué me ha dicho. Tiene pinta de que esto es una respuesta a lo que me acaba de decir, pero no sé qué me ha dicho. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even Una pista further. disponible. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Vaya comentario, ¿no? Te has sacado ahí de la manga. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Vaya, no sé si ahí le he cagado. Se ha enfadado con la otra enfermera. No tengo para pistas personales. Goodbye, Dr. Tippett. At least that mistress of the Vale, dark. esta es la enfermera con la que hemos hablado antes. Este es el de las armas. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. No tendré preguntas personales, obviamente. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. I don't like your attitude, Nurse Hawkins. Vaya, no quería decirlo así tan serio. Pessimism can be as lethal as the epidemic in times like these. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Cada uno se tira mierda al otro. Bueno. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Cada uno aquí tirándose mierda al otro. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not.
How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Goodbye, Nurse Hawkins. Cada vez que hablamos con alguien descubrimos pistas sobre otra persona. Este es el que hemos rescatado. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The wet boot boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Claybox me suena. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Debería preguntarle lo que me How did falta, you por end si up acaso. I had received alarming news about his... You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Claro, es que vaya pregunta. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That
That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke. Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. I cannot enter. Pues que podría quedarme aquí a hablar con todo el mundo para enterarme de cosas, pero tampoco quiero alargar. Es que hay muchos médicos y muchas enfermeras por aquí. ¿Puedo hablar con todo el mundo? No, ¿no? Es que puedo hablar con todo el mundo prácticamente. Es que podía tirarme aquí horas literalmente hablando con la peña para enterarme. La cosa de la gripe, este hospital no admite más pacientes. Hospital completo. Vale, vamos a buscar la habitación. Venga la enfermedad. Escupir, estornudar o toser ayuda a propagar la gripe. Los fluidos nasales o guturales promueven el contagio. No tosa en público. Vale, teníamos que ir a la segunda planta. Echar un vistazo. Era la segunda planta y la primera a la izquierda, creo recordar. Echar un vistazo por si acaso. Oh, sierra usada. Vale, esto es lo que me interesa, coger cositas para mejorarme las armas. Doctor Wright, vale, esta es nuestra habitación. Vale, no voy a entrar todavía. Voy a echar un vistazo a todo antes de ir para allá. A ver si puedo coger algo o hacer algo. Hay una puerta aquí que podía abrir. Vale, este es el despacho del otro doctor. Y por aquí arriba hay algo, quizá. O va a estar cerrado. Cerrado. Vale, y hay un icono que me aparece aquí abajo a 30 metros. ¿Esto qué es? It's locked. ¿Qué es este icono que me aparece aquí? ¿O es simplemente este icono es la entrada al hospital? A ver, mapa. Ah, investigación local. Vale, me aparece el mercader. Vale, sí, tenía el tema de investigar, de ir al jardín trasero. Claro, será esto de aquí. Lo de ir al jardín trasero en busca del reloj. Oh no, la cartera que se le había caído al otro. Porque le habían atacado. ¿Cómo prevenir la gripe española? Tápese la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Vaya caminando al trabajo. No escupa. No comparta su vaso. Evite las multitudes. En caso de enfermar, reposa y acuda a un médico. Cómo fabricar una mascarilla. Doble una estropilla común de 2 por 40 centímetros de manera que tenga 20 por 20 centímetros. A continuación, dóblela de nuevo para obtener una tela de 2 por 10 centímetros. Los cordeles de las 4 esquinas deben tener una longitud de 25 centímetros. Cúbrase la boca y la nariz como se indica en la ilustración.
Vale, pero aquí ya salgo del hospital. El patio trasero asumo que es esto de aquí. A ver si encontramos. Scowl voices in the garden. Oh, vale, hay I should algo ahí. investigate. If they were to find somebody. Hay otro enemigo más por aquí, ¿no? Vale, cuidado que son muchos. Vamos a matar a este. Voy a curarme. Ah, la barra blanca debajo de la vida es como su bloqueo, rollo el parry que le hago. Fotografía de una cartera. Vale, hemos encontrado la esta. Una fotografía de una pareja sonriendo. En el reverso hay escrita la frase Milton y Pipa por siempre juntos. ¿Pipa no era la otra enfermera? So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Sí. Those two have hidden their affections well. Así que seguramente ahora podamos hacerle preguntas personales sobre eso, al saber que tiene una relación con la otra. Esto está cerrado. Vale, vamos a buscar al señor este. A ver si ahora que hemos encontrado su cartera podemos decirle algo. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money, and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody's as broad-minded as you, Dr. Reed. Le puedo sobornar, ¿te imaginas? No. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Goodbye, Milton. Vale, pues hemos completado la investigación que teníamos ahí pendiente como una misión secundaria. Vale, pues vamos a ir a la habitación. Creo que ya
mirado todo lo que tenía que mirar. Era este mi despacho, ¿verdad? ¿Hay algo más que pueda hacer o está ya todo? It's locked. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Es una oportunidad poco común y casi un privilegio poder aproximarse a un vampiro, observar sus más que fascinantes rasgos físicos y psicológicos con una mirada científica y racional. Estas son algunas de las más increíbles capacidades que he podido observar personalmente durante los últimos 10 años de entrevistas a vampiros, o Econ, como prefieren hacerse llamar. Velocidad sobrenatural, mesmerismo. Y la rueda de mi ratón troleándome como siempre. Debilidad por la sangre. Vale, podemos analizar la sangre del señor este. Primero debes analizar los componentes que encontraste para desbloquear nuevas recetas. Suero revitalizante diluido. Regenera 300 puntos de salud al instante y 150 puntos de salud en 15 segundos. Con frasco de vidrio, muestra de sangre revitalizante líquida, tartrato ferroso y solución de hipoclorito de sodio. Ok. Vale, y esto lo puedo reciclar para que me dé estos materiales. Porque no lo necesito, ¿no? Valor de reventa medio. Vale, o sea, los puedo vender o los puedo reciclar por otros materiales. Lo voy a reciclar. Vale, necesito subir a nivel 2 para poner alguna de estas habilidades. Ok. Vale. Vale, de momento con este arma voy bien. Este arma me gusta bastante, aunque consume mucha energía. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Mensaje del doctor Swansea. Querido Jonathan, le he pedido a la enfermera Crane que prepare un despacho para usted en la segunda planta. Por favor, disculpe la ausencia de la austera decoración, pero el hospital Pembroke no es precisamente el Ritz. Siento que tenga que conocer solo su despacho, pero debo descansar un poco antes de seguir con mi trabajo. Al fin y al cabo no soy más que un simple mortal. También he dado orden de que lo dejen descansar y de que el personal jamás acceda a su habitación. Podrá dormir todo el día sin ser molestado y trabajar por la noche sin levantar ningún tipo de sospecha. Me temo que el lugar está un poco desorganizado, pero podrá llevar a cabo sus experimentos a su ritmo. También observará una ventana abierta con un andamio que le permitirá entrar y salir del hospital sin ser visto. Puedo imaginar lo terriblemente novedoso y perturbador que le resultará todo esto. Créame, he estudiado lo suficiente a su especie como para comprender lo que estará pasando y sintiendo ahora mismo. Pero no se preocupe, haré todo lo que esté en mi mano para ayudarlo con esta terrible experiencia. Sepa que no está solo en esto. Me alegro de haberlo conocido, pues corren tiempos difíciles para todos. Espero que nuestra futura colaboración produzca resultados increíbles. Bienvenido a Pembroke, estimado compañero. Volveremos a hablar muy pronto. Saludos cordiales. Vale, perfecto. ¿Y el sitio por el que podemos salir? ¿La ventana? No sé, imagino que lo veremos. The flower is dying. It needs water. Vale, creo que no puedo hacer nada más aquí en el despacho.
Vale, pues nada, vamos a descansar. Vale, tengo 1430 puntos de experiencia. Vale, esto lo puedo mejorar. 1300 puntos de experiencia. Pero no me deja mejorarlo, ¿no? Porque tengo que hacer esto primero. No, esto ya lo tengo. Ah, vale, requiero nivel 6. Vale, o sea, tengo que subir algunos niveles para... Ok. Vale, pues a ver qué mejoro. Tengo todo esto bloqueado. Puedo mejorar la mordedura. Aumenta el daño infligido al usar mordedura en combate. Aumenta la regeneración de vida al usar mordedura en combate. Aumentar la salud. Aumenta tu capacidad de sangre. Para poder curarme más y todo eso puede estar muy bien esto. Aumenta la absorción de sangre al usar mordedura en combate. Para conseguir más sangre. Paralizas la sangre del enemigo en las venas dejándolo expuesto. Paralizas la sangre del enemigo en las venas dejándolo expuesto. El vampiro concentra la sangre de la presa y paraliza haciendo que quede expuesto. A ver, me gustaría... Puedo pillarme más habilidades. Cuesta 1000... Esto cuesta 1000 puntos. Es que casi que antes que eso prefiero subirme quizá esto. Subir la capacidad de sangre, que al fin y al cabo me permite curarme más. Y la regeneración de vida al usar mordedura en combate. Voy a subirme esto, yo creo. Aumentar la capacidad de sangre. Por estos 300 puntos aumento más la capacidad hasta un 10%. Si me pillo... Es que las habilidades no lo sé si las voy a usar mucho. Voy a subirme esto. Esta mina ya la hemos subido a nivel 2. Ahora puedes llevar 3 sueros, aumenta el número de balas que puedes llevar. De momento eso no lo voy a usar mucho, así que no. Ejecutas un movimiento sobrenatural sobre el objetivo infligiendo daño al aterrizar. Esto para enemigos que tengan resistencia al combate cuerpo a cuerpo me puede venir bien, ¿no? A diferencia de la creencia popular, los vampiros no pueden desmaterializarse. No obstante, pueden aumentar su velocidad con sangre y ser capaces de moverse tan rápido que a ojos mortales parecieran haberse teletransportado. Si se usa correctamente, esta habilidad puede ser ofensiva o defensiva, dependiendo del estado mental del vampiro. Vale, 2 metros. Ejecutas un movimiento sobrenatural sobre el objetivo infligiendo daño al aterrizar. Me lo pillo. No me llama mucho la atención. Creo que prefiero subirme a alguna otra cosa. Paralizas la sangre. Puedes crear una barrera invisible que absorbe daño directo hasta que se desvanezca o destruya. La habilidad de robustez es la mejor aliada de los vampiros que prefieren evitar daños. Esta habilidad de sangre protegerá al vampiro de daño directo. Por desgracia no impide que los enemigos puedan agarrarlos. No me llama ninguna la atención especialmente. Me subo vida quizá. Voy a subirme vida. Vale. Hola Invix. ¿Empezaste tarde? Sí, empecé un poco tarde porque... Vamos, como ya tengo... Por las tardes tengo... máster. Pues nada, llego a casa, pues eso, llego a casa tarde, reventado, entonces ceno y después de cenar pues me pongo un ratillo, entonces sí, ya no estoy de vacaciones por desgracia.
Y entonces es normal que empiece a hacer directos un pelín más tarde y no tan largos como está haciendo hasta ahora. No puedo hacer un directo de 5 horas al día. Ya no. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya más o menos calculo la hora que empiezas. En mi país será como a las 2 o las 3 de PM. Hostia, mucha diferencia entonces, ¿no? Como 8 horas quizá o 9 horas de diferencia. No vacaciones, no. Ya se acabaron las vacaciones. Ya directos más tarde, más cortitos. Algunos días sin directos y tengo mucho trabajo. Ya... no me lo recuerdes, pero no. Ya es diferente la cosa. Vale, ¿qué iba a mejorar? Yo puedo mejorarme la vida más. Voy a mejorar la vida. Why not? Vale, y me quedan 200 puntos que no me darán para mejorar nada, pero bueno. Esto cuesta 500, el saltito este cuesta 500 también. Vale, de momento no voy a mejorar nada más. Confirmar. Y listo. Soy de Costa Rica, claro. Pues eso explica la diferencia. Vale, ¿qué ha ocurrido? Eventos importantes del distrito. Todas las noches las consecuencias de tus acciones mejorarán o empeorarán el estado de salud del distrito. El nivel puede verse reducido a causa de las enfermedades de los ciudadanos. Vale. Cuantas más vidas arrebates, peor será el nivel de salud del distrito. Si el estado de salud de un distrito se encuentra por debajo del nivel crítico, el distrito se sumirá en el caos. Tú decides su destino. Vale, o sea que no me interesa matar a demasiada gente. Porque hemos matado ya a un tío. Hemos matado a Clay Cox. Vamos al doctor. Claro, o sea, toda la gente que yo conozco, al final, todas estas personas que yo estoy conociendo, yo al final luego decido si los mato, si los dejo vivir. Ahora mismo el distrito está sano y si empiezo a matar gente esto va a bajar y ya cuando se ponen hostil ya imagino que se desata el caos en la zona y la gente ya se vuelve muy loca porque está mucha gente muriendo. O sea, está interesante, me gusta el este. O sea, tenemos la zona esta de los muelles, el hospital y luego ya distritos desconocidos donde tenemos aquí a la enfermera Crane y otro distrito desconocido. Interesante. Pero claro, es que es eso. Si no mato gente, no puedo mejorar mis habilidades como vampiro. Hospital Pembroke, estado del distrito sano. Atiende a la puerta. ¿Qué ocurre? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Vale, me van a enseñar cómo a combinar químicos para fabricar cosas. It's the large building cosas. behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Okay.
Que subiste el primer capítulo de Bloodborne. Cuando termines el stream me lo veré entero. Si estuviste en el directo, te quiero decir, es el mismo. Es el directo que hice en Twitch resubido. O sea, cuando hago un directo en Twitch, al cabo de un par de semanas, a la semana o a las 2 semanas, lo resubo a YouTube. O sea que es... Vamos, si dices que los vas a ver porque por si es algo nuevo, te digo que es el directo resubido. O sea que si ya lo viste, te lo puedes ahorrar. Y vale, debería conocer... Hay gente que todavía no conozco. It's locked. Podría intentar ir a conocer al resto de enfermeros. Porque hay algunos que no conozco todavía. Pero es que es eso, el tema es que si me quedo aquí hablando con todos los enfermeros... voy a descubrir muchas cosas sobre ellos y tal, pero no avanzo, te quiero decir, estoy todo el directo hablando. Entonces a lo mejor me centro durante el directo quizá a avanzar en la historia y a jugar, por así decirlo, y luego a lo mejor si termino el directo me quedo 5 minutos y me pongo a hablar con todo el mundo, porque entiendo que eso es algo que en el directo es más aburrido de ver. El estar yo media hora hablando con NPCs, pues entiendo que se puede hacer aburrido. Me voy a comer unas ratas. Me pregunto qué pasa si alguien me ve comiendo ratas. En plan... No verán nada sospechoso. Estuve en unos, pero no pude ver todos. Bueno, pues como quieras. Ah, está la señora aquí muerta. Vale, tengo que ir... ¿A dónde tengo que ir? Vamos a la misión. Tenemos que ir a la morgue, que me ha dicho que está en el callejón, al fondo del callejón detrás del hospital. Por mí no hay problema, es que hable con todos los NPCs. Es que llevo ya... O sea, justo antes de que llegases, cuando llegué aquí al hospital, estuve como 20 minutos hablando con NPCs. Y no sé, tampoco quiero alargarlo mucho. Entiendo que es más entretenido ver cómo voy por ahí matando gente que estar hablando con NPCs. Vale, vamos a echar un vistazo por aquí, por la morgue. Tenemos que buscar químicos para fabricar los antisépticos. Si me he enterado bien de todo. Ay, con esto salgo de la morgue. Vaya, no quería hacer eso. He visto un punto ahí y he dicho, tengo que ir a explorarlo. Y encima me como pantalla de carga porque tiene que cargar el mapa. Vaya, otra vez para adentro. Vale, no salir del edificio. Pantallita de carga. Vale, la antigua morgue. Vale. Con mi sentido arácnido no detecto nada. Vamos a ver. Frascos de vidrio. Bueno, no veo una mierda, no me quiero ni imaginar en el directo. Se tiene que ver todo súper oscuro, ¿no? Quiero decir, si a mí ya me cuesta ver las cosas en Twitch, que siempre se ve más oscuro. Es que lo tengo al máximo y lo veo súper oscuro. Esto está cerrado. I cannot enter. Vale, aquí no puedo hacer nada. Unas moneditas. No parece que pueda hacer nada aquí. Vamos a la planta de arriba. Vaya, tenemos compañía.
behavior is similar to the infected William Bishop. Necesito... Must be the same strain. También es verdad que estoy usando un arma muy pesada. Moves faster than influenza. Pero es como que necesito estamina todo el rato. Me falta estamina. This key will surely grant me access to the basement. Llave del sótano. Oh. Hostia, macho. Vaya reflejos ahí de... Me falta estamina todo el rato. Me ha quitado encima... Me ha bajado salud máxima. Qué bien. Atácame. Joder, qué daño me ha hecho, ¿no? Vamos a curar. No sé si cambiar de arma. Como que consumo mucho estamina con este arma. Ahora que hice sentido de arácnido, habrá un Spider-Man vampiro. No lo sé. Lo dudo bastante. No sé si cambiar de arma. Voy a usar quizá el machete, que consume menos estamina. Balas. Es verdad, tengo balas también que no estoy usando. Cartucho de escopeta. Esto está cerrado. It's locked. Vale, creo que lo he revisado todo aquí. Moneditas. Creo que lo he revisado todo. Vamos a echar un vistazo al sótano. Balls of Mars. Fortifiers. As popular as they are ineffective. Hay un piso más. Vamos a ver el piso de arriba. They do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Cerrado. Y cerrado. Vale, vamos a ver el sótano. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Vale, con esto hago menos daño, pero al menos tengo estamina. Para esquivar. Vale, así por lo menos puedo esquivar. Es que con el otro arma pego 3 golpes y ya estoy seco de estamina. Y tengo las balas también que no estoy usando. No sé cómo funcionarán las balas. Si son como en el Bloodborne, que son rollo para interrumpir ataques enemigos. O si simplemente hago daño con el disparo y ya está. Peleas contra otros vampiros. No exactamente, no lo sé. No son vampiros realmente, creo. O igual sí, no lo sé. No, o sea, creo que no son vampiros. Porque he conocido a otros vampiros en lo que llevo de juego y son como... no son así. Entonces no sé si esta gente que está así como enferma está representando... Están hablando de la gripe española que hubo en el siglo XX en Londres. Entonces no sé si representan eso con estos enemigos, como que tienen la gripe española, no lo sé. Pero creo que vampiros no son. Informe de defunción.
Investigaciones locales. Hay una nueva investigación de ciudadanos disponible. Aquí puedes ver las investigaciones sobre ciudadanos organizados por distritos. Puedes empezar con una nueva misión al ciudadano y rastrearla con clic izquierdo. A continuación accede a tu mapa para localizar el área que debes explorar. Vale, de este señor de Milton tenemos 2 de 3 pistas. Hemos resuelto una investigación y tenemos aquí otra. Descubre la causa de la muerte. He leído el informe del Dr. Tippett sobre la muerte de Samuel Connor. No me convence demasiado. Tal vez debería llevar a cabo mi propia investigación para determinar la verdadera causa de la muerte del paciente. Vale, puedo seguir la misión. Consulta del médico forense del Hospital Pembroke. Informe de investigación. Difunto Samuel Connor. Caucásico, varón de 39 años. Pescador. Muerte natural. Causa probable de la muerte: neumonía avanzada por consolidación pulmonar, causada por el virus de la gripe española. Enfermera Wyndham Brannagan. Nombre y firma del médico forense Dr. Corcoran Tippett. Igual se Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Claro, o sea, está sangrando. Eso no ha sido una... O sea que a lo mejor ahora que tengo esta misión puedo preguntarle a estos doctores en concreto, les puedo preguntar sobre este paciente. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Sobredosis. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Vale, eso encaja. The chest was originally open to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then, he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Dr. Tippett's. It's locked. It's locked. ¿Nuevo arma? Cuchillo de listón usado. Has conseguido un nuevo tipo de arma para mano izquierda. Equípala para absorber sangre directamente. ¿Cómo que equípala para usar? ¿Cómo? ¿Dónde está el cuchillo? ¿Tiene absorción de sangre? ¿Por qué no puedo equiparla? Ah, vale, como tengo este arma... Vale, es que tengo este arma. ¿Puedo quitarla? O equipo otra distinta. 65 de daño, 20 de energía. 25 de energía, 72 de daño. Puedo desequipar este arma. Quiero desequipar ese arma. Segundo. No puedo desequipar un arma. Bueno, el caso. Voy a ponerme el revólver y esto. Cuchillo de listón usado. ¿Qué acaba de hacer? ¿Por qué se ha apuñalado a sí mismo? No sé por qué se ha apuñalado a sí mismo. Vale, a ver. ¿Abres la puerta o...?
What? Vale, por aquí no veo nada más. Necesito encontrar hipoclorito de sodio. Estoy un poco perdido, la verdad. No sé por dónde he venido. Vale, aquí ya he entrado antes. Me he perdido un poco, la verdad. Vale, vine por aquí. Vale, bajé esas escaleras. Maté a este tipo. Entré aquí. Despejé todo eso. Luego vine aquí. ¿Qué mierda es eso? ¿What? ¿Por qué tiene poderes? ¿Por qué tiene poderes? ¿Qué son? Es que no sé si son vampiros o qué son. ¿Son como clones? Son como clones, ¿no? Me he quedado pillado. Estoy pillado aquí, me gustaría salir, la verdad. These scowls can be so ferocious. Le ha llamado Skull, o sea, esto sí es un vampiro. Esto sí eres un vampiro. To drink blood is so tempting. Esto sí ha sido un vampiro. Lo otro entonces también son vampiros, pero es que son... O sea, ¿por qué tú eres un vampiro normal, entre comillas? ¿Y por qué estos vampiros son así tan raros, tan zombies? No lo entiendo, es un poco raro. Porque hay vampiros que son normales y estos son zombies por algún motivo. No sé si es porque son vampiros más recientes. Es que no lo sé. Es que tú también se supone que te acabas de despertar hace nada siendo un vampiro. Entonces, ¿por qué tú no eres como ellos? Porque tú eres normal. Es raro. Deben más... No lo sé, la verdad, es muy raro. Tiene suficientes ingredientes para elaborar un remedio de estamina para el fatigue. Me encanta cómo está ahí en Spanglish. Estamina para el fatigue. Vale, esto es para analizar cosas que encontramos. Y puedo elaborar tratamientos, ¿no? Tratamiento para el agotamiento, tratamiento para la anemia, tratamiento para la sepsis, tratamiento para el resfriado, para la bronquitis, para la neumonía. Genera 60 puntos de sangre al instante con esos ingredientes, ¿no? Y esto lo puedo reciclar. Pero puedo... Es que no sé. Entiendo que sí, entiendo que eso me interesa reciclarlo todo. Puedo fabricar medicinas para alguna gente. Por ejemplo, había un tío que he visto que tenía agotamiento. Entonces a lo mejor puedo fabricar un para el agotamiento. Y así consigo más experiencia. Y luego si lo mato consigo más experiencia. Pero no me interesa matar a todo el mundo. No lo sé. ¿Puedo hacer algo aquí en la mesa de trabajo? No. Vale, pues vámonos. He conseguido ya todos los materiales. Vale, tengo una misión secundaria que es de investigar
Luego también he puesto algún punto en el mapa sin querer, que me pasa siempre que pongo puntos sin querer. Vale, entonces estoy aquí. Elabora un tratamiento para